imperativos para una vida santa. ¿Se acuerdan lo que se nos habló la semana pasada de los indicativos y los imperativos? Los indicativos era lo que nos indicaba el Señor que ya somos. Un indicativo sería: ya eres santo. Eso es un indicativo, te indica, lo hemos enseñado con otras palabras también anteriormente, tu posición en Cristo. Esa es la posición que vos tenés en Cristo Jesús. Te indica lo que ya sos, te está indicando que ya eres santificado, ya eres un santo para Dios. Y el imperativo es el mandamiento que te manda a ser santo porque ya eres santo. Entonces, ¿dónde está el problema? Cuando se dan los imperativos sin los indicativos. Porque hay gente que le dice sea santo, sea santo, sea santo, y la persona quiere ser santo, pero no conoce los indicativos, no conoce su posición en Cristo. Entonces intenta ser santo con su propia fuerza. Y ahí es donde fracasamos. ¿Dónde fallamos? Donde hay mucho imperativo y nada de indicativos. Donde no entendemos la posición que tenemos en Cristo. Esto es fundamental, hermanos. Porque si no entendemos esto, vamos a fallar todas las veces que intentemos algo en la vida espiritual. Todo lo que nosotros hacemos en la vida espiritual no es porque yo humanamente pueda hacerlo, sino por lo que Cristo me ha hecho en Él. Esto es fundamental que lo entendamos, porque la esencia del Evangelio no es humana. ¿Sabe por qué esto es complicado a veces entender? Porque todo lo que se nos manda a hacer es imposible para el hombre. Se nos manda a ser santos cuando el hombre no puede ser santo. ¿Quién puede ser santo? ¿Quién es santo? Cristo. ¿Quién tiene que ser santo? Cristo en mí. Ahora, cuando yo quiero hacerlo, yo voy a ser santo, yo no estoy entendiendo el Evangelio, y eso es el pecado de la incredulidad que aborrece tanto el Señor. Porque si yo no comprendo el Evangelio, yo no entiendo lo que ya he sido hecho en Cristo, voy a querer vivir el Evangelio con mi fuerza, y es ahí donde todos los cristianos fallan o fallamos. Entonces podemos decir que la vida en el Evangelio es descubrir cómo Cristo puede vivir en mí. ¿Cómo hacemos para que ese Cristo, que es santo, exprese santidad de mi vida? Eso es lo que usted tiene que descubrir en esta vida, y para eso se nos ha dado la respiración. ¿Cómo hago para que Cristo se exprese u opere a través de lo humano? ¿Cómo descubrimos eso? Para eso estamos predicando el Evangelio en esta mañana. Acompáñeme a Gálatas 2:20, porque este va a ser el versículo clave que vamos a usar toda la mañana. El apóstol Pablo dice a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Acá está la clave. Cuando fallamos es porque no es Cristo, soy yo el que está queriendo vivir. Y ese es el gran misterio. Porque todavía nuestro viejo hombre, que ya fue crucificado, pero que solo se manifiesta muerto si yo creo al Evangelio. Ahora, si yo no creo, no entiendo el Evangelio, se va a expresar el viejo hombre. Y usted va a decir, ¿cómo? Pero si ya está muerto, está crucificado. Ya nos explicaron la semana pasada por qué todavía aparece. Aparece en tus pensamientos, aparece en tu forma de vivir, en tus recuerdos, aparece en este cuerpo de carne que tenemos. Entonces se manifiesta el viejo hombre. Y sí, si nosotros no por eso el justo por la fe vivirá. Si yo dejo de vivir en fe, aparece y se manifiesta el viejo hombre. Por eso la vida del cristiano es en fe. Considerados muertos, sépanse muertos. Es más, la noticia es: vos ya estás muerto. Ya fuimos muertos en Él, morimos con Él y resucitamos con Él. Eso es lo que tienes que creer y vivir cada día. Cada día que empiezas a vivir: yo ya estoy muerto. Mi familiar me está molestando, yo ya estoy muerto. Mi patrón me está haciendo la vida imposible, yo ya estoy muerto. Pero nos olvidamos, por eso hoy la mesa del Señor, para hacer memoria, porque todos los días nos olvidamos de que estamos muertos. Y nos olvidamos que con Cristo estoy juntamente crucificado, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y el nexo entre esos indicativos y esos imperativos, porque el indicativo, ¿cuál es el indicativo? Ya estás muerto y resucitado en Cristo Jesús. ¿Cuál es el imperativo? Sé santo. Manifiéstese Cristo en tu vida. ¿Cuál es el nexo que une esas dos cosas? La fe. Por eso el justo por la fe vivirá, porque solo cuando el justo cree esta verdad, la puede vivir. El evangelio es de fe, por fe y para fe. No es en automático. Si usted deja de creer, deja de funcionar. Por eso la fe se debilita o la fe se fortalece. ¿Qué pasa si yo estoy todo el día en Netflix? Se debilita mi fe. ¿Qué pasa si voy a la palabra, si voy a orar? Se fortalece mi fe. ¿Qué pasa si me gusta estar con los hermanos cristianos hablando de las cosas del Señor? Se fortalece mi fe. ¿Qué pasa si no me congrego, si ando en cualquier cosa? Se debilita mi fe. Acá radica el problema de todos los creyentes de la historia desde hace 2000 años. La fe es lo que hace posible que Cristo tome ese protagonismo en nuestras vidas. Esto se trata de cuál es el protagonista en nosotros. ¿Es Cristo o soy yo? Mi humanidad, mi carne. Por eso dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que Él viva la vida que yo no puedo vivir. Eso es el evangelio. Por eso usted y yo a veces nos desgastamos queriendo hacer y no podemos, y no podemos, y no podemos. Porque lo estamos haciendo nosotros. Estamos viviendo nosotros. Cristo viviendo la vida irreprensible que se nos pide vivir. Sean irreprensibles. ¿Quién es irreprensible? Cristo. Por eso es ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, voy a tener una vida irreprensible. Si vivo yo, mi vida va a ser reprensible porque voy a fallar en todo lo que intento. La fe es lo que le da a Cristo esa corporatividad, es decir, que Cristo se manifieste. Siempre hemos dicho eso, que Cristo, hay muchas formas de llamarlo, que Cristo se exprese en mí. Que Cristo es lo mismo que ser llenos del Espíritu Santo, que Cristo se manifieste, que Cristo se corporativice de alguna manera. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Él necesita de nosotros porque somos su cuerpo. Pero ¿cómo Él se va a corporizar si no creemos? Y somos nosotros ocupando el lugar de Cristo. ¿Quién es el que se enoja? Walter, no es Cristo. ¿Quién tiene paciencia? Cristo, no Walter. ¿Quién es el que piensa santamente? Cristo. La mente de Cristo. ¿Quién es el que piensa mal? La mente de Walter. Y encima, como no entendemos el evangelio, nos frustramos por los pensamientos que tenemos, por el mal genio que tenemos, por cómo nos comportamos y nos frustramos. Pero en vez de frustrarse, hermanos, tenemos que aprender a vivir el evangelio. Vivamos el evangelio. Esto tiene que ser tu levantarte y tu acostarte. Tienes que aprender, tienes que trabajar tu vida hasta aprender que Cristo se manifiesta en nosotros. Esta es la gran tarea, este es el gran desafío de todo cristiano. Mire, usted puede estar frente a una obra, a una escultura, frente a una pintura. Usted puede estar en donde se puede ver una obra de arte, la más bella que pueda haber en el mundo. Pero si nuestros ojos no funcionan, no la puedo ver, no la puedo disfrutar. Esa pintura, por más que esté en la pared, no tiene corporatividad para mí. No tiene esencia, no tiene sustancia. Por más que la pintura esté en la pared y yo tengo los ojos ciegos, no puedo verla. ¿Está la pintura? Sí. ¿Existe? Sí, pero para mí no. Porque mis ojos no pueden verla. No le pueden dar sustancia, esencia. Yo estuve buscando en los diccionarios palabras para tratar de expresar esto y que el Señor nos ayude a entender lo que es manifestar a Cristo. La pintura está, pero no se manifiesta, para mí no se manifiesta porque yo estoy ciego. No la puedo ver. Luego viene otra persona que tiene sus ojos sanos y puede disfrutar de esa obra de arte y la pintura cobra vida para él.
y empieza a ver los colores, o si es una escultura, empieza a ver la forma que tiene. ¿Pero por qué? Porque tiene ojos y la puede ver. Y esa escultura o esa pintura toma sustancia para la vida de aquel que la está mirando. Ahora, imagínense una charla entre el ciego y el que ve. ¿Cómo le explicas al que no ve el color ocre, el rojo, el azul, la escultura? Y explícame el color rojo. A ver, imagínense, hágase ese ejercicio. ¿Cómo le explicas el color rojo a un ciego de nacimiento? No te va a entender nunca. No te va a entender, porque nunca lo vio. De esto se trata el Evangelio. Para el otro no existe porque no la puede ver. Sencillamente. Está la pintura, sí, pero para el otro no existe. De la misma manera la fe le da sustancia a Cristo para que Él sea en mí y viva en mí. Solo por la fe, dicen por allí que la fe son los ojos del Espíritu. Son los ojos del Espíritu, es ver con el Espíritu. Eso es la fe. Entonces yo por los ojos del Espíritu puedo ver a Cristo. Puedo manifestar a Cristo. Porque todo se trata del creer, de la fe en Cristo Jesús. Ahora la fe es para que el Cristo que ya habita en mí se exprese ¿en qué? En santidad, por ejemplo. Porque muchos cristianos tienen a Cristo, Cristo los habita, pero Cristo no se expresa. Porque Cristo solo se expresa por la fe. Yo puedo ser un nacido de nuevo, puedo haber recibido al Señor, pero no crecer en fe. No se le puede hablar a un cristiano inmaduro, que no ha crecido, que no ha sido responsable en entender el Evangelio. Cristo en mí es el que se expresa en victoria. ¿Cuántos quieren tener victoria en la vida? Todos queremos tener victoria en la vida. ¿Quién es el victorioso? ¿Se acuerdan de esa vieja canción? El victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victor. Claro, y ahora la entiendo mejor esa canción. Cuando la aprendí era muy inmaduro. Era solo una canción. Pero si el victorioso vive en mí y yo le creo al Evangelio, entonces, dice después la canción, yo cantaré y danzaré. Ahora, si yo no entiendo esto, me frustro. Soy un cristiano cara larga, derrotado, me gana el pecado todos los días, toda la semana. No tengo fuerza para vencer. Soy derrotado por las tentaciones. Y claro que voy a andar con cara larga, porque un cristiano derrotado, que el pecado le golpea todos los días o toda la semana, no puede andar con gozo. No tiene alegría, o la fingimos. Venimos el domingo, ponemos carita así y le hago creer a todos mis hermanos que soy un victorioso, pero toda mi semana es una derrota constante con el pecado. Y le digo, esto se trata de santidad y de pecado porque ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Dice, yo me estoy preparando a la iglesia para presentármela a mí mismo. La estoy santificando, la estoy edificando para presentármela a mí. Así que sí tenemos que hablar de santidad y tenemos que hablar de pureza todos los días de nuestras vidas. Madurez, santidad, pureza, crecimiento. De eso hay que hablar. Dice el Evangelio, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. No, que yo voy a la iglesia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que por más que vayas todos los domingos, por más que vayas hagas devocionales, por más que ores a la mañana, por más que ores a la noche, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso usted va a ver gente que va a todas las reuniones, que está en todos lados, y después un día se enoja con Dios, se debilita. Y usted dice, ¿qué pasó? ¿No está entendiendo el Evangelio? ¿No está comprendiendo cómo es este asunto? Encima la fe es intransferible. Usted no puede vivir de mi fe. Yo no puedo vivir de su fe. Hay algunos que lo intentan. Hay gente que va a las congregaciones y acá se siente que tiene fe, se siente bien, pero después cuando vive la vida en la semana es derrotado. Porque vive de la fe de otros, se pone bajo las alas de las personas. Hay gente que vive así. Hay gente que su vida espiritual depende de otra persona. El problema es cuando tiene que enfrentar las circunstancias de la vida. Los que viven de la fe de otros, como los que se congregan y no tienen fe, cuando les falta la persona o el ámbito,
se enojan con el ámbito o con las personas. Se termina enojando con la persona. ¿Por qué? Porque vive de la otra persona. No aprendió que él vive por la fe en su Dios, en su Cristo. Entonces, si yo vivo de la fe de Yara, y siempre como estoy con Yara, y bueno, siempre me siento bien porque estoy con él. El día que ella no me preste su ala y yo no me pueda poner bajo su ala, me voy a sentir desguarnecido. ¿Con quién me voy a enojar? Con ella. Porque Yara no me llamó, porque Yara no me escucha, porque Yara. Y lo que te está enseñando, lo que me está enseñando el Señor, es que yo me debo a Cristo, no a Yara. La gente le pasa lo mismo con las iglesias. No, porque la iglesia y se enojan con las iglesias. No te tienes que enojar con la iglesia, tienes que aprender a andar en Cristo. Porque el victorioso es Cristo en ti. Si te enojas con la gente porque estás poniendo tu fe en la gente o en las iglesias. Y la indirecta de Dios es: aprende a conocerme. Aprende a vivir en fe. Deja de enojarte con el pastor, deja de enojarte con los hermanos, deja de enojarte con las iglesias. Hay gente amargada en todo el mundo con las iglesias y los pastores, pero eso es porque nunca aprendieron a confiar en su Dios. Porque el victorioso vive en mí. El justo no dice por la iglesia vivirá. El justo no dice por sus hermanos vivirá. El justo por la fe vivirá. Así que todas nuestras derrotas es porque nosotros somos incrédulos. Y todas nuestras victorias es porque Cristo se manifestó en mí. Porque le di sustancia, le di corporatividad, le di que se exprese. Cuando se expresa Cristo es santo, es puro, Él tiene sabiduría, Él sabe todas las cosas. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Solamente la fe nos va a dar la certeza y la convicción de las cosas que ya fueron hechas, de las cosas que ya fueron creadas. ¿Cuántos se acuerdan de Hebreos 11? Hebreos 11. Es pues la fe, todos se lo saben de memoria esto, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. No está diciendo la convicción de lo que no existe, está diciendo de lo que no se puede ver. Porque usted ya es santo, porque yo ya soy santo. Que no se vea es por culpa de mi incredulidad, pero yo, según los indicativos del Señor y según la posición que tengo en Cristo, ya soy santo. Porque eres santo, se te manda a que expreses santidad. Porque ya eres puro, se te pide que te purifiques. Porque ya lo hizo el Señor, porque Él está en ti. Hebreos 11:1 otra vez, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero que trabajemos la palabra certeza por unos minutos. La palabra certeza es la palabra hypostasis. Significa esencia, significa el cuerpo, la sustancia. Es pues la fe, la hypostasis, la esencia, el cuerpo, la sustancia de lo que se espera. La convicción de lo que no se puede ver, pero que ya existe. Acá tenemos hypostasis, sí, ahí está. Básicamente esa palabra está compuesta, son dos palabras juntas que significan esencia. De ahí que estamos hablando de que a Cristo hay que darle la esencia, que tenga esencia en mí. Ya Cristo me habita, pero que se manifieste. Eso hace la fe, eso hace la certeza, la hypostasis, la esencia, la certeza, darle sustancia. Esas palabras son dos palabras. Una, hupo es bajo, istemi significa estar, establecer, estar firme, permanecer, perseverar, sostenerse en pie. Es pues la fe que se sostenga en pie el Cristo que está en mí, que se exprese, que se manifieste, es por la fe. O sea que si en vez de traducir certeza podríamos haber traducido esencia o sustancia, es pues la fe, la esencia o la sustancia o la corporatividad de las cosas que no se ven. En otras palabras, es la certeza de que el cuadro está ahí en la pared, no está ciego, la estás viendo. Es pues la fe, la certeza de que Cristo se está expresando en ti. Algunos cristianos tienen fe y le dan sustancia a Cristo en sus vidas. Otros no tienen fe y no pueden ver a Cristo viviendo en ellos. Todos alguna vez experimentamos eso. Parece que Cristo no está en mí. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no se está manifestando? ¿Por qué me estoy enojando tanto? ¿Por qué estoy cediendo a las tentaciones? ¿Por qué tengo una vida a veces tan mediocre? Estoy siendo debilitado en la fe. Mi fe tiene que ser fortalecida por la palabra de Dios, por el congregarse y por todos los medios de gracia que el Señor nos ha dado para que nuestra fe
le dé sustancia a Cristo y Cristo se manifieste. ¿Cuántos hemos experimentado que hay temporadas donde, no sé, nos hacen de todo y no nos enojamos? ¿Eso qué es lo que es? Es Cristo. Cristo es el que no se enoja. Te pueden escupir la cara y pones la otra mejilla. Eso es Cristo. Eso es porque se está fluyendo en la gracia del Señor. Ahora, hay tiempos donde te debilitas, dejas de orar, dejas de buscar la palabra, dejas de congregarte o simplemente dejas de creer y pasa todo lo contrario. Cualquier cosita que te hacen, eres un volcán en erupción. Todo te enoja. ¿Le pasó o no le pasó? O a mí nomás me pasan esas cosas. Eso es porque no estamos viviendo en fe. Es señal de que tienes que fortalecerte en la fe. Te pueden poner las tentaciones más grandes de la vida y no te mueven un pelo. Y después la tentación más pequeñita parece que te está por hacer caer. ¿Por qué es eso? Debilidad de la fe. Falta la palabra, está faltando la oración, no estás entendiendo que debes congregarte, no estás entendiendo que debes compartir con tus hermanos. A todos nos ha pasado que hemos llegado a alguna reunión bastante desgastados y salimos renovados, fortalecidos. ¿Eso qué es lo que es? La fe que se fortalece por el estar juntos. Estar juntos fortalece la fe. Hemos dicho muchas veces que estar juntos es, nos lavamos los pies unos a otros y salimos renovados, fortalecidos. ¿Cuántos han experimentado eso? Cuando usted cree en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, en la hypostasis, que es lo que le da esencia a Cristo. Entonces Cristo comienza a aparecer en nuestras vidas. De eso se trata nuestra vida cristiana, que Cristo sea el santo, que Cristo sea el que tolera, que Cristo sea el que abraza, que Cristo sea el que visita, que Cristo en mí sea el que obra todas las obras que yo tengo que hacer. Y es por esta causa que Pablo le descarga en Efesios 5, que hoy comenzamos con Efesios 5, una catarata de imperativos. Eso es lo que Pablo comienza a descargarle a la iglesia. Efesios 5:1, así comienza. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí no te está diciendo que debemos imitar como un loro. ¿Vieron que los loros hablan pero ni saben lo que están diciendo los loros? Repiten el sonido. ¿Sabía, no? Que el loro no sabe lo que está diciendo. El loro repite el sonido. O el mimo, ¿vio los mimos que imitan a la gente en la calle? Hacen todo lo que el otro hace, pero no es la otra persona, está imitando. No te está hablando de esa imitación. Acá está diciendo que nosotros seamos como Cristo. Que nuestra vida tiene que ser la vida de Cristo obrando en nosotros. ¿Cuántos pueden ver la diferencia? Porque en las iglesias tenemos de las dos cosas. Tenemos mimos, tenemos loros que repiten, pero también tenemos gente que imita a Cristo. Y acá lo que está diciendo es, sean imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo humano no puede imitar a Dios. Solo Cristo puede expresar a Dios. Y eso es para eso que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero sí le pedimos al Señor denuedo, ¿para qué? Para que la gente entienda lo que se está explicando. Y yo le pido al Señor que usted pueda entender lo que estamos tratando de decir. Mire, acompáñenme a 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, no nos está diciendo que nosotros nos pongamos una sandalia, una túnica y imitemos como un mimo a Jesús. Nos está diciendo que Cristo sea en nosotros, que lo que expresemos sea Él, y que nosotros que estamos crucificados y muertos con el Señor, no nos expresemos más. Porque el gran problema somos nosotros. Es la carne la que se manifiesta y no debe manifestarse. En 1 de Pedro 1:15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mire si hay imperativo mayor que este. Sean como Dios. No sean humanos, sean como Dios. Oh, pastor, se está pasando, me parece que está mal interpretando la escritura. Acuérdese que somos todos humanos. No está. Eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio no dice, bueno, todos tenemos nuestros piojitos, todos tenemos nuestras canitas al aire, todos tenemos nuestros dramas. No está diciendo eso. Sean como Dios,
porque se les ha dado la naturaleza divina para que sean como Dios, que es lo mismo que decir que Cristo habita en mí y que yo ya no vivo más. Esto es otra dimensión de cristianismo. ¿Cuál quiere usted? ¿El cristianismo humanoide, que siempre se está poniendo, bueno, que todos somos así, ¿qué le va a hacer? Bueno, no, eso es el cristianismo de las excusas. El verdadero evangelio dice que usted ya no vive más porque usted fue muerto y resucitado con Cristo y que ahora vive Él y que usted no tiene ni que opinar. Ah, pastor, no se meta con ese evangelio que se va a ir todo el mundo, nadie quiere escuchar eso. Bueno, esa es la gracia, por eso tiene tanto éxito la religión. ¿Sabía eso usted? No podemos ni opinar porque nuestra carne nunca no sabe lo que hay que hacer. Usted no sabe lo que hay que hacer. Usted no sabe lo que está bien y lo que está mal, solo Cristo lo sabe. Ahora, si Cristo vive en mí y yo estoy alineado a Él y yo soy consciente de que yo he muerto, entonces Cristo se va a manifestar. De esto se trata el evangelio. Y esa vida tiene que ser ahora, no es una vida para el futuro. Esa es una vida que tenemos que vivir ahora. La Biblia dice que Cristo se va a presentar, como les dije recién, a la iglesia a sí mismo, pura, sin mancha, sin arruga. Pero nosotros no vamos a ser santificados ese día. El Señor está santificando su iglesia ahora. Él nos está limpiando para que nosotros, porque Él un día se la va a presentar a sí mismo a la iglesia y por eso nos está santificando. Así que la santificación es ahora. La purificación tiene que ser ahora. Lo que va a pasar el día que el Señor nos llame es que ese día ya no vamos a tener la carne y el cuerpo que nos invita a pecar. Pero, hermano, no es que ese día te vas a volver santo. No, te tiene que santificar ahora. Algunos están especulando. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Están especulando que se van a volver santos de un día para el otro, el día que el Señor los llame, y ahora pueden hacer cualquier cosa. No, te tienes que santificar ahora. Ahora es el perfeccionamiento. Jesucristo dijo, yo estoy edificando a mi iglesia. ¿Qué es edificar la iglesia? Si no es el camino de santificación de nosotros. Esa es la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación no es intelectual, la edificación es en la semejanza a Cristo en nuestra vida. Efesios 5:2, son todos imperativos, son, si usted quiere llamarle de alguna manera, los mandamientos del nuevo pacto. Algunos se van a los mandamientos del antiguo pacto porque son más fáciles. Hay que celebrar la Pascua, vamos a hacer esto, vamos a hacer el ritual de las cabañas, eso es más fácil. No, pero estos son los mandamientos del nuevo pacto. Imiten al Señor, Efesios 5:2, y andad en amor, orden, anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es un mandamiento, ese es el mandamiento. El amor que se nos pide no es el afecto humano que tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene afecto humano. Se tienen afecto, se quieren, se hacen regalos, se casan. Eso el mundo lo vive, eso no estamos hablando de ese amor. Estamos hablando del amor de Dios. Andad en amor. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor sacrificial. Dice, así como Cristo se sacrificó por nosotros, así ustedes se tienen que amar unos a otros. No, es que no me cae bien el hermano. Bueno, pero eso es un problema de tu humanidad. Él dice, amen como tienen que amar. Sí, pero vos no sabés lo que me dijo el otro día. ¿Qué importa? Eso no te lo está preguntando el Señor. Eso es un problema de tu carne y de mi carne. Él dice, ámense sacrificialmente, porque así como yo los amé a ustedes, ustedes se tienen que amar. O usted hizo mérito para que Dios lo amara. O Dios lo amó a usted porque usted era perfecto. No, al contrario, somos lo peor. Yo era lo peor que había. Yo tengo que haber sido el peor de mi secundario, por eso me eligió a mí y no eligió a otros. Y me imagino que a usted le habrá pasado lo mismo. Éramos lo peor de lo peor, pero Él, para glorificarse, te llama, se mete a vivir adentro tuyo y te dice, ahora expresame, porque yo ya te crucifiqué en la cruz, te di todas las herramientas para que lo puedas hacer. Y si no lo haces, el pecado que tienes se llama incredulidad al evangelio. ¿No estás creyendo al evangelio? Con razón decía el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Claro, mire, si usted ve el Antiguo Testamento y usted lo estudia todo, usted se va a dar cuenta que eran poquitos los que creían. No era todo Israel. Mire la historia de Israel, cómo Israel se rebelaba. Siempre se rebelaba Israel y Dios en su paciencia los perdonaba y los atraía nuevamente. Así es la iglesia hoy.
A veces son contados con los dedos de la mano los que creen. Usted puede ver iglesias completas, pero completas ¿por qué? Porque se infla la carne, porque se animan en la carne, pero cuando se les dice que no pueden ni opinar, porque es Cristo el que habla, porque es Cristo el que tiene que amar, porque es Cristo el que tiene que vivir, y que ellos están crucificados con el Señor, ahí se terminó. Ese evangelio no es bienvenido aquí. Traigan un motivador. Ese es el problema que hay en el día actual. Anden en amor sacrificial, como Cristo se sacrificó por nosotros. Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Podríamos quedar un ratito acá. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre. No es que no lo haga, ni aún se nombre entre ustedes. Esto tiene que ver con las formas más bajas y vergonzosas de la moralidad del ser humano y sobre todo lo que estamos viviendo hoy. No se tiene que ni nombrar en tu boca, en tus labios, un chiste soez, una palabra ordinaria, insultos. Nos tenemos que arrepentir hasta de una película que estábamos viendo y de repente empiezas a ver un lenguaje soez de doble sentido y a veces no nos damos cuenta. Hay que arrepentirse de eso. Y si se largan un chiste y nosotros ahí acompañando el chiste que se hizo en la película. Dice fornicación, ni aún se nombre. Todo esto para que vayamos pidiendo perdón mientras escuchamos la palabra y vamos confesando nuestra falta, porque vamos a comer del pan, vamos a tomar de la copa, vamos a hacer memoria del sacrificio y vamos a renovar nuestros votos con el Señor. Tranquilo, esto es la dinámica de la iglesia. Hay que arrepentirse todos los días. Hay que pedir perdón todos los días. Pecamos cada microsegundo de nuestras vidas, pero tenemos que mantener cuentas cortas con el Señor. Que no se vayan sumando pecado sobre pecado sobre pecado sobre pecado, porque un día te das cuenta que tu fe se enfrió y claro, por eso ni siquiera levantas un aplauso al Señor cuando aplaudimos. Esos son los pecados que practica el hombre sin Dios, los perdidos, los condenados. Lenguaje soez, bromas de doble sentido, burlas a otros, avaricia y fornicación, dice Pablo aquí, son idolatría. Nosotros nos imaginamos que los idólatras son los que le prenden la vela a la Virgen, los que adoran a Baal. Y Pablo dice en el Nuevo Pacto, idolatría es todo lenguaje de fornicación, reírse de lo que hacen los impíos, acompañar en la moral, no decirles nada. Ni siquiera se nombre entre vosotros esa forma de vivir. Efesios 5:4, mire cómo vamos avanzando en el capítulo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Por qué agradecemos? Pero si ya le di gracias, Señor. ¿Por qué agradecemos? Agradecemos porque ya recibimos todas las cosas. ¿Por qué dice que debemos vivir con acciones de gracias? Gracias, gracias Señor, gracias Señor. Porque aun cuando te estás sintiendo débil y estás en una lucha espiritual, dice, gracias Señor porque tú ya me santificaste. Gracias porque soy un santo delante de ti. Y empiezas a vivir la fe que hace que se expulse toda tentación, se desvanezca el pecado y empiezas a manifestar a Cristo, porque el justo por la fe vivirá. Es una batalla de todos los días, una batalla de cada hora, de todo tiempo. Agradecemos porque conocemos los indicativos del Señor. Agradecemos porque sabemos lo que el Señor nos ha dado. Y si alguno que se dice creyente practica estos pecados y no siente ninguna incomodidad en su interior, no se siente redarguido, puede vivir en un lenguaje soez, puede fornicar, puede practicar idolatría, entonces, mi hermano, dice el Evangelio que esa persona no es un hijo de Dios. Y acá está donde el verdadero Evangelio empieza a tocar la fibra más íntima de todos los cristianos. Porque a veces el pastor pone en duda mi salvación. No estoy poniendo en duda tu salvación, es para que nos revisemos cada uno. Si yo puedo fornicar y no sentir ningún problema, ninguna aversión al pecado, si yo puedo tener un lenguaje soez todo el tiempo y nunca me siento que me tengo que arrepentir y puedo vivir en pecados, hermano, no soy un hijo de Dios. Eso se soluciona con otra cosa, entregándome al Señor, confesando su nombre, creyendo que resucitó de los muertos y diciéndole, Señor, quiero que me recibas como tu hijo. Pero no soy un hijo de Dios si yo puedo vivir en pecado y no sentir nada que me lleve al arrepentimiento.
Solamente los hijos de Dios desean volver a la casa del Padre. ¿A usted no le pasa que sale de su casa y ya a la nochecita ya tiene ganas de estar en la casa otra vez? Ya, todo el día afuera, trabajando, haciendo trámites, ya quiero volver a casa. Bueno, eso le pasa a un hijo. Un hijo siempre quiere volver a la casa del Padre. Siempre quiere volver. ¿Quién no quiere volver? El cerdo no quiere volver. El cerdo, dice la Biblia, quiere volver, vuelve al chiquero, y el perro vuelve al vómito, pero el hijo quiere volver a la casa del Padre. ¿Y cómo se vuelve a la casa del Padre? Por el redarguir del Espíritu, la bondad del Señor que me guía al arrepentimiento, y me vuelvo otra vez a estar en comunión con Él. Me puedo extraviar, sí, me puedo deslizar, sí, pero el redarguir del Espíritu me lleva al arrepentimiento para volver otra vez a la comunión, a la casa del Padre. Ahora, si yo nunca soy redarguido, o me arrepiento porque el pastor dijo que hay que pedir perdón, y ahí recién pido, no, entonces yo no soy un hijo de Dios. Yo me tengo que convertir al Señor, yo tengo que venir a Él y suplicar por misericordia para que me reciba como hijo. Ahora, mire por qué yo tengo que vivir en pureza y en santidad. Presta atención, todos los que leen la palabra, los que la estudian, los que la enseñan, los que discipulan a otros. Mire por qué yo tengo que vivir en pureza y en santidad. Tito 1:1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad. El conocimiento de la verdad es según la piedad. Es decir, y todos saben que piedad es santidad. Pío significa santo. Entonces, según santidad, según la piedad, según la santidad que viva, vas a entender la verdad. Si usted vive en pecado, se le va a distorsionar el evangelio. Por eso, las herejías son fruto de la carne. Son obras de la carne. ¿De dónde salen las herejías? De la carnalidad de los cristianos. Porque viven en fornicación, viven con una boca sucia, viven desordenados y después quieren enseñar o quieren aprender la palabra. Claro, ¿cómo no van a generar una herejía? Porque el conocimiento es según la santidad. Si yo no vivo en pureza y en santidad, no voy a entender el evangelio. ¿Quiere otro ejemplo más? 1 Corintios 3:1. Pablo con los corintios le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Fíjese, ¿por qué Pablo no les podía hablar como espirituales a los corintios? Dice: les hablé como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo no les podía hablar con revelación a los corintios porque los corintios eran unos carnales. O sea que ellos estaban perdiendo conocer el evangelio por pecadores, por estar en pecado. Y Dios de la misma manera no nos puede hablar a nosotros la verdad, darnos revelación del evangelio si nosotros vivimos en pecado. Y ahí en el bosquejo le pongo varios versículos más que afirman este punto. La pregunta es: ¿cómo santificarnos? Vamos a los pasos prácticos. Los hijos de Dios tenemos que aprender a confesarnos. Los hijos de Dios tenemos que aprender a confesarnos porque tenemos la tendencia a generalizar todo. Padre, te pido perdón por mis pecados. Amén. Y pensamos que eso es confesión. Así no se confiesa un hijo de Dios. Así se confiesa el religioso del mundo. El hijo de Dios no se confiesa de esa manera. Los pecados se confiesan uno por uno, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele aún los pecados que nos son ocultos. Porque tenemos incluso pecados que no nos estamos dando cuenta y estamos pecando. Tenemos que decirle: Espíritu Santo, mostrame cuáles son los pecados. Así oraba David: líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay gente que no sabe que no congregarse es pecado. Es pecado. Hay gente que no sabe que no estudiar la Escritura es pecado. ¿Eso es pecado? No, pero como yo me congrego y escucho el evangelio del pastor, no, pero es pecado que no vayas a tu Biblia, es pecado que no ores. Hay muchos pecados que la gente no los detecta, por eso líbrame de los pecados que me son ocultos. Primera de Juan 1:9. El Señor promete que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo nos confesamos? ¿Cómo nos santificamos? Por ejemplo, si usted es lengua suelta, confiese cada chisme que ha contado. Señor, dije esto. Señor, hablé de esta persona. Señor, salió una palabra de mi boca que no tenía que salir. Cada calumnia que usted y yo hayamos dicho tiene que ser confesada delante del Señor. Cada insulto lanzado al aire, cada maldición que propinó nuestra boca, cada mentira que salió de nuestros labios, tenemos que confesarlo delante del Señor. No, Señor, perdona mis pecados. No, no es así. Señor, le hice daño al hermano hablando mal de él. Señor, yo ensucié a la hermana con la otra hermana. Fui y le dije que ella es esto, esto y el otro, y yo la ensucié. Contaminé a una persona. Cuéntele a Dios todo lo que hay en su corazón. De eso se trata la comunión, de eso se trata la confesión. Usted cuéntele al Señor los gozos que usted tiene, porque esto no es solamente los pecados, no, también los gozos en que usted se deleita. ¿Cuáles son los motivos de su gozo? ¿Qué cosas lo tienen contento actualmente? Cuénteselo a su Padre Celestial. Señor, gracias porque estoy disfrutando este tiempo. Gracias porque me voy a regar al predio y a trabajar la tierra. Le digo, Señor, gracias por la tierra que nos has dado. Me deleito en esto, gracias. Me pone contento. Para mí es importante. Para el Señor también. Te compraste un monopatín, Señor, gracias por el monopatín, gracias porque me lleva, me trae. Hermano, todo es las cosas que nos ponen contentos. Cuénteselas al Señor. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él te salvará. Mire lo que dice: se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ese es nuestro Padre Celestial. ¿Qué cosas te ponen alegre? Contáselas al Señor. No le vayas siempre con todo lo negativo. Señor, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por la esposa que me diste, gracias, la verdad que me gozo. Eso es tener comunión con un Padre Celestial. Contale los anhelos, tus anhelos, para que Él los pueda purificar, porque a veces deseamos cosas que no están bien y creemos que es lo que Dios quiere para nosotros y no es. Entonces, Señor, esto es lo que yo quiero compartirte mis deseos, yo quiero que vos me dirijas. ¿Esto es para mí o tengo que desistir? Hay gente que anhela ciertas cosas y Dios no las quiere para vos, pero vos las querés. ¿Quién te va a dirigir? ¿Quién nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo. Y el Espíritu te va a decir, eso no es para vos, eso no es para vos. El Señor nos habla si tenemos comunión con Él, pero si usted nunca le cuenta estas cosas, se las va a contar siempre a los hermanos, se las cuenta a los familiares, pero nunca habla con su Padre Celestial. El Señor dice, bueno, que te dirijan tus hermanos. Y eso es muy peligroso. Hablan con la gente, pero no hablan con Dios. Contale también las cosas que no te gustan, para que Él te ayude a deshacerte de ellas o que aceptes esa voluntad. Porque hay cosas que no te gustan y el Señor te va a decir, vas a tener que aceptar eso. Hay cosas que no te gustan y le va a decir, Señor, esto no lo quiero, por favor. Y el Señor puede que en su voluntad y soberanía retire eso. Eso incluye gente. Y hay veces que le vamos a decir, Señor, esta persona es todo un suplicio para mí. Y el Señor te va a decir, tienes que soportar. Pero si no hablamos con el Señor, si no tenemos comunión, si no le contamos las cosas, hable con el Señor acerca de sus tentaciones para que Él nos pueda librar de las tentaciones. Acompáñeme a 2 de Pedro 2:9. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Señor, estoy siendo tentado. Señor, me siento débil con esto. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Háblele de las heridas del corazón, porque Él es nuestro sanador. Papá, yo tengo heridas, me hicieron daño a mis padres, me hicieron daño un vecino, me hizo daño cualquier persona que te haya dañado. Alguien de la iglesia te puede haber dañado. Él sana nuestras heridas y comúnmente esas heridas tienen un porqué. Tienen un porqué, cosas que el Señor permitió en su soberanía. ¿Para qué? Para forjarnos primeramente cuando no conocíamos al Señor, para guiarnos hacia la salvación. Y después que estamos en Cristo, hay mucha gente que va a venir, que te provoca heridas, que te provoca dolores y está tratando tu vida. El Señor está tratando tu corazón, te está enseñando que el refugio tiene que ser Él, que saques la vista de las personas y la pongas en Cristo. Todo eso pasa dentro del cuerpo de Cristo. Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Por eso Él es nuestro sanador. Hermano, no puedes pasarte toda la vida con las heridas, las mismas heridas en el corazón
que van condicionando tu carácter y que reaccionas mal porque no has sido sanado de las heridas. Tienes que tener un corazón sano porque Dios no nos puede usar con un corazón herido. Mire, no hay nada más peligroso en la iglesia que una persona que tiene dones y un corazón herido. Va a hacer daño. Tremendo don, pero el corazón herido, resentido, el que tiene raíces de amargura, odia y termina dañando a otros. Imagínese con un don espiritual. Salmo 103:3. Él es el que sana todas tus dolencias. No, porque yo estoy herido hace 200 años, hermano, pero usted no está gestionando el evangelio, usted no tiene comunión con su Padre Celestial. Se ve que esto no lo oró nunca porque Él es nuestro sanador. No puedes darte el lujo de estar 10 años más con heridas. No, gestiona ahora. Y yo sé que las heridas son dolorosas, los daños de la infancia, los recuerdos, pero usted ya está muerto en Cristo Jesús. Por eso lo trajeron al reino de Dios. Murió y resucitó con Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El problema es la incredulidad al evangelio. Después los pastores somos los que lidiamos con toda esa maraña de carne que nunca creyó y sigue con las mismas heridas de siempre. Claro, detiene el reino. Tendríamos que estar pensando en nueva gente, no, siempre el hermanito que tiene 40 años en el evangelio y sigue herido y sigue enojado. No, hermano, no es así. Gestionemos y está bien, y si hay débiles entre nosotros, abracemos a los débiles en la fe, pero no nos quedemos anclados con los débiles en la fe, porque la incredulidad de otros no puede detener una iglesia. Confiese si mentalmente usted se desvive por ser mejor que otro hermano. Hay gente que tiene anhelos secretos, ocultos en el corazón. Yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Y viven una tortura en su interior. Viven una competencia interna que nadie conoce, solamente él conoce. Envidias ocultas, porque yo no tengo el cuerpo de ella, porque yo no tengo la plata de aquel, porque no tengo el auto del otro, la casa de aquel otro. Y andamos siempre que queremos tener lo que los otros tienen. Quiero notificarte que eso es pecado. Eso es pecado. Yo quiero los dones que tiene el otro hermano. Y si usted, el Espíritu no se lo dio, ¿qué quiere yo que haga? Eso es porque no santificamos el corazón. Una cosa es que admiremos a un hermano. Otra cosa es la codicia, que yo quiero lo que el otro tiene. Hay gente que quiere lo que otro tiene. Eso es ir en contra de la soberanía y la voluntad de Dios directamente. Porque si Dios no se lo dio, ¿por qué lo quieres? Acepta el molde de tu condición. Y si quieres cosas del Señor, pídeselas al Señor. El Señor va a desarrollarte, te va a madurar, te va a ayudar, pero tienes que tener comunión con Él. Contémosle al Señor nuestra indiferencia a hacer el bien. Nunca hago el bien, siempre estoy pensando en mí. Eso es pecado, hay que confesarlo. Tus deseos de hacer lo malo, hay gente que quiere hacer lo malo. Señor, yo sé que esto es pecado, pero tengo unas ganas de hacerlo. Es pecado. Todavía no lo hago, pero ya estás pecando porque lo tienes en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene que vivir en ti es Cristo, no usted. Y el que quiere cometer ese pecado es usted, no es Cristo. Se supone que usted y yo estamos muertos, ¿verdad? Siempre recordemos eso. He muerto. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ese es el evangelio. Eso es lo que tenemos que decir todos los días. Hasta que se incorpore, hasta que lo creamos, hasta que lo sepamos. Hasta que lo consideremos, como dice Pablo en Romanos 6. Consideraos muertos. Considérense muertos. Porque si se consideran muertos, el cuerpo queda desactivado. Se nos dijo la semana pasada. Queda desactivado para pecar. ¿Por qué? Porque te consideras muerto. Porque sabes que has muerto. Te olvidas de que has muerto. Y aparece otra vez el Waltercito. Ya quiere hacer sus cosas, lo que él le gusta, su propia voluntad. Bueno, pero esa es la lucha que vamos a tener en esta tierra. Contémosle cómo somos atraídos por las cosas vanas de esta tierra. Cosas vanas, literalmente vanas, y somos atraídos porque nos gustan hacer cosas que un día no van a servir para nada, pero nos gusta estar perdiendo el tiempo en eso. Eso hay que confesarlo, hay que pedirle al Señor: Señor, mostrame, porque si Cristo vive en mí, Cristo no va a buscar las cosas vanas. Por eso dice: buscar lo que es de Cristo. Pablo se desvivía con los discípulos. Todos buscan lo suyo propio, nadie busca lo que es de Cristo. Claro, es que esa es la realidad de las iglesias. Por eso son pocos los que sirven, son pocos los que dan, son pocos los que predican. Congregarse se congrega todo el mundo. El tema es que ¿quiénes buscan lo que es de Cristo? Cómo el orgullo nos hace ser falsos e hipócritas con Dios y con las personas. Mire, mi hermano, si hacemos esto, si derramamos nuestra alma delante del Señor, si le contamos todas nuestras necesidades y nuestros problemas, vamos a ser perdonados, vamos a ser restaurados y renovados continuamente.
extiendo gracia, misericordia para con las personas, porque también me ligué con personas del mundo. Señor, corto toda ligadura con personas de este mundo. Yo ahora te pertenezco a vos. Hasta un momento corté hasta con mi familia de sangre. Señor, yo ahora renuncio a toda ligadura de sangre en esta tierra. Yo tengo una ligadura con mi Padre Celestial, contigo. Solamente tú eres mi Padre. Y eso no es deshonrar a los padres. Pero a veces estamos más pegados a los padres terrenales que al Señor. Y todo eso se vuelve un tropezadero para nuestro desarrollo con nuestro Padre Celestial. Porque hay un solo Padre para vosotros y Él, nuestro Padre que está en los cielos. Esto para los que quieran vivir el Evangelio. Y así vamos a tener intimidad con el Señor. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque así se tiene intimidad con el Señor. Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Pero pastor, ¿es verdad? Sí, lo dice la Escritura. Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y ahí le va a decir el Señor lo que tiene que hacer. A algunos lugares me mandó a restituir, a otros lugares te manda a pedir perdón y a otros lugares dice olvídate. Pero el Señor empieza a restaurar. Y pueden pasar 10, 20, 15, 30 años y el Señor te manda a pedirle perdón a una persona que dañaste cuando estabas sin Cristo. Y pides perdón. Y si le debías plata, se la devuelve y restituyes. Y usted no sabe el poder que tiene eso en el mundo espiritual. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Evangelio, ¿verdad? Entonces los primeros tiempos te la pasas redimiendo, pidiendo perdón, acordándote de los pecados de la antigüedad, empieza y sale mugre, y te empiezas a purgar, y esa confesión que era puro pecado, se empieza a transformar en gratitud, en alabanza y en adoración. Y cada vez hay más alabanza que pedir perdón, porque vas siendo santificado. No es que no pecas más, pero vas siendo santificado. Estas son las cosas que los cristianos no hacen y después tienen unas mochilas en la vida cristiana que no saben por qué. Viven unas vidas amargadas y usted dice, ¿por qué? Porque no han hecho la tarea, porque hay pecado no confesado, porque hay cosas que no han resuelto en el corazón, porque hay personas que no han perdonado, porque hay cosas que no han restituido. Y Dios no puede ser burlado. Sí, yo sé que usted es una nueva persona, usted nació y resucitó en Cristo, murió y resucitó. Pero, ¿qué dijo Zaqueo? Señor, y si le he fallado a alguien, le voy a devolver cuadruplicado, dice. Restitución se llama eso. Si no hay transformación, si no hay rechazo al pecado, si estas cosas yo las puedo convivir conmigo y no me molesta, si usted puede vivir pecando y no se siente incómodo, déjeme decirle que eso no es un cristiano. Si mi oración solamente es para pedir cosas para mi comodidad, para que a mí me vaya bien y no me importan estas cosas, entonces yo no vivo para Cristo. Yo no soy un cristiano, porque eso es la religión. Porque nosotros ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Él. Hemos sido comprados por precio de sangre y ya no somos nuestros, dice el Señor, somos de otro, del que nos compró. ¿Cuántos creen que ahora somos de Cristo? Somos de Él. Avancemos a Efesios 5:5, porque sabéis esto, dice Pablo, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué Pablo va a decir esto a los efesios? Es decir, si están viviendo de esa manera y no se quieren arrepentir es porque ustedes no tienen herencia. En otras palabras, diplomáticamente les está diciendo, ustedes son inconversos. Ustedes no han conocido al Señor. Los que fornican, los avaros, los que son inmundos, los que viven en toda impureza moral, no sienten deseo de arrepentimiento, es porque verdaderamente nunca han nacido de nuevo. Esto es clave que lo entendamos. Si yo soy hijo de Dios, dice el Señor que me va a disciplinar y me va a azotar. Eso es tener padre. ¿Cuántos saben que Dios no anda disciplinando a los hijos de otros? Él disciplina a sus hijos. Usted a veces dice, Señor, que castigue al verdulero de la esquina porque me robó. No, Él no lo va a castigar. Ha preparado un día para el castigo del mundo. Por eso dice, no te desesperes si ves al impío que se levanta como un laurel verde. Lo vas a ver que prospera incluso. Se compró otra verdulería más. Pero usted hace algo y ¡pum! Le viene ahí, le viene el cachetazo. Eso es porque usted es hijo de Dios, porque el Señor no te quiere condenar con el mundo. Dice, por eso somos disciplinados, para que no seamos condenados con este mundo. Claro que Dios castiga, porque es Padre. El Señor disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo.
Levante acá la mano los que son de Cristo. Pero los que son de Cristo, ¿cómo sé que sos de Cristo? Dice acá, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que si tienes los deseos de la codicia, los deseos de ser como otro, los deseos del pecado, los deseos de la fornicación, los deseos, no eres hijo de Dios. Los que son de Cristo han crucificado sus deseos con sus pasiones completamente. Y ese es el sentido de la mesa del Señor. La mesa del Señor tiene el sentido de hacer memoria de la obra de Cristo. ¿Cuántos tienen alguna debilidad con la que están luchando? No levante la mano, nada. Piense usted, piense porque quiero hablarle un minutito sobre esto. Si usted tiene una debilidad, un pecado, una práctica, algo que usted quiere dejar pero no lo ha podido dejar hasta el día de hoy. Vamos a ver Mateo 19, 17. Acá viene la solución. ¿Cuántos se acuerdan del joven rico? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le dice Jesús al joven rico. Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Fíjese porque acá hay una ida y vuelta entre el joven rico y el Señor. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos del Señor. Y le dijo, ¿cuáles? Le dice el joven rico. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le dijo el joven? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. O sea, solo Jesús sabía cuál era la debilidad del joven rico. No la sabía nadie, tal vez ni él. Entonces le dice, vos tenés amor al dinero, andá y vendé todo y seguime. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? No lo pudo hacer, porque esa era su debilidad. Y si no hubiera sido esa, seguramente hubiera tenido otra. Porque lo que Jesús le está tratando de decir es, vos me necesitas a mí, apartado de mí no podés hacer nada. Cuando no es Cristo el que guarda las cosas adentro tuyo, cuando no es Cristo el que vive en ti, siempre te falta 5 para el peso. O sea, Jesús sabía dónde estaba el problema. ¿Qué es lo que le estaba queriendo decir Jesús al joven rico? Me necesitas a mí. Si vos seguís viviendo, no vas a poder ser perfecto, porque soy yo el que tiene que vivir en ti. Piense usted y yo, pensemos en ese pecado que no podemos dejar hace años. Y dele gracias al Señor de que no se lo ha sacado. Es el mensaje de Dios que te está diciendo, no estoy viviendo yo, ese sos vos. Has logrado un montón de cosas, pero no podés dejar ese pecado. ¿Sabes por qué? Porque todo lo has logrado vos con tu fuerza. No vivo yo, vivís vos. Ahora yo te propongo algo, dice el Señor, que vos mueras y yo viva en ti. Y vas a ver que yo sí puedo dejar la ruleta, yo sí puedo dejar el chisme, yo sí puedo dejar la fornicación, yo sí puedo dejar todos los pecados que se te puedan ocurrir. Para eso el Señor ha permitido que muchos cristianos tengamos por un tiempo un pecado que no podíamos dejar. ¿Y sabe qué? Hemos agarrado ese versículo de Pablo, bástate mi gracia, pero mal utilizado, porque el bástate mi gracia significa, mi gracia es abundante para que sí dejes de pecar, dice el Señor. Eso que te está haciendo la vida imposible, yo lo estoy utilizando para que me dejes vivir a mí. Te tienes que gloriar en las debilidades. Está en 2 de Corintios 12:9 y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nos queremos sentir fuertes todo el tiempo. Eso te muestra que vos no podés. ¿Para qué? Para que el poder de Dios, el poder de Cristo repose sobre mí. Cuando Dios en el Antiguo Testamento le decía a Israel, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Vos has estado peleando con ese pecado. Vos has estado peleando con ese deseo, con esa bajeza que te avergüenza, que no se la podés contar a nadie. Vos has estado peleando, pero mirá lo que nos dice el Señor. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Así se pelea contra el pecado, así se lucha en la vida. Es el Señor, vos quieto, muerto y resucitado en el Señor con la fe de Cristo, y el Señor peleando nuestras batallas. ¿Cuáles son nuestras batallas? Son contra el pecado. Nuestras batallas son contra el pecado. Isaías 37, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Eso somos cuando nosotros pedimos ayuda a nosotros mismos. Vamos, Walter, yo sé que estás medio depre, pero el lunes me levanto y voy a enfrentar la vida con otra cara. Y así nos hablamos, ¿no?
Estás lleno de problemas. Sí, pero mañana empiezo y vas a ver que la vida... Y fracasamos al tercer día. ¿Por qué? Porque lo estás queriendo hacer vos con tu fuerza. Porque tu depresión, tu ansiedad, tus miserias internas, solamente Cristo las puede vencer. No es con motivación, no es con tu fuerza. Ahí dice, Egipto en vano dará ayuda. Egipto es la carne. En el Antiguo Testamento Egipto es sinónimo de la carne. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Te vas a ayudar en la carne 3 días. Y el cuarto ya no tiene más ganas de levantarte. Porque Él es nuestra fuerza. Él es nuestro ánimo para vivir. Por tanto, yo le di voces de que su fortaleza sería estarse quietos. Mire, el pecado en definitiva es el mecanismo que utilizamos. Preste atención que la victoria contra el pecado no es algo que Dios nos da, sino una persona que Dios nos da. Piensen en esto, mire, la victoria no es algo que Dios nos da. Señor, dame la victoria, que me vaya bien en el examen. Uy, aprobé, el Señor me dio la victoria. No, la victoria es una persona llamada Cristo. La victoria es la persona que vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la victoria. Una persona que vive en mí, eso es la victoria. Por eso el cristiano que no se santifica, que no crea el evangelio, es derrotado igual que el impío. Porque no está creyendo. Entonces, si Cristo vive en mí y Cristo le doy sustancia, le doy esencia, le doy corporatividad, es que Cristo se manifieste a través de la fe, creyendo que yo ya no vivo y que Cristo vive en mí. Y eso es el sentido de la mesa del Señor. ¿Cuántos se acuerdan del maná en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos leyeron que el Señor les daba el maná todos los días? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué les quería enseñar el Señor con el maná? Era confiar. ¿Por qué les decía, no llenen 5 tuppers de maná? Busquen lo que van a comer hoy. Mañana tienen que salir y van a encontrar más maná. Ellos, ¿qué hacían? No confiaban. Se llevaban 5 palanganas de maná a la tienda y se les llenaba de gusanos. ¿Por qué? Porque lo que tenían que hacer era confiar de que mañana el Señor les iba a dar otra vez el alimento. Eso es el pan que usted tiene en la mano, es confianza de que hoy usted tiene victoria y mañana usted necesita victoria. Por eso las misericordias del Señor se renuevan todos los días. Mañana vas a tener otra tentación que vas a vencer en Cristo Jesús, pero tienes que confiar. Mañana otra vez el Señor estará contigo. ¿Por qué? Porque habita en ti. El pan tiene el objetivo de recordarnos que Él es quien tiene que vivir en nosotros y no nosotros, porque nosotros ya morimos y resucitamos con Él. ¿El pan de qué habla? Habla de muerte y de resurrección. Es su cuerpo. Jesús dijo, esto es mi cuerpo. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Muerte y resurrección. Y el vino nos recuerda un pacto y un sacrificio. Este es el nuevo pacto, dijo Jesús. Yo hice un pacto, ya tu viejo hombre crucificado, tú has muerto y has resucitado conmigo y ahora yo puedo vivir en ti. Ese es el pacto en su sangre. Ya te santifiqué, ese es el pacto en la sangre. Eres santo, puedes recibir mis mandamientos, mis imperativos. ¿Por qué? Porque los indicativos ya están cumplidos. Somos santos, porque esa sangre se derramó y nos perdonó todos los pecados. Amén. Muy bien, hermano, hemos terminado.